La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del segundo libro de Samuel. Vamos a leer capítulo 11 y 12. Así dice la palabra de Dios. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabat, mientras que él se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio y desde allí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron: es Betsabé, esposa de Urías, el heteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. Después ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Entonces David envió un mensajero a Joab pidiéndoles que le enviara a Urías, el heteo. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después le dijo: baja a tu casa y descansa. Cuando Urías salió del palacio, David mandó detrás de él platos de su propia mesa, pero Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó a su casa. Cuando David lo supo, le dijo: ¿no acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en tienda de campaña. Mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por Yahvé y por tu vida, que no haré tal cosa. David le dijo entonces: bueno, quédate aquí por hoy y mañana te despediré. Así pues, Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al otro día, David lo invitó a comer y a beber con él, hasta que lo embriagó, pero por la tarde Urías no bajó a su casa, sino que durmió en los servidores del rey. A la mañana siguiente, David envió una carta a Joab por medio de Urías. En ella le decía: pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba situando la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los más valerosos defensores. En efecto, los sitiados hicieron una salida y mataron a varios hombres y oficiales de David, entre ellos a Urías el heteo. Joab envió un informe detallado del combate y ordenó al mensajero, cuando haya terminado de contar al rey cómo fue la batalla,
Si él se enoja y te dice por qué se acercaron tanto a la ciudad, ¿no fue una mujer la que mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal, lanzándole una piedra de molino desde lo alto de la muralla de Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Entonces tú dirás, también murió tu servidor Uría y el Eteo. Partió el mensajero y a su llegada comunicó a David todo lo que Joab le había ordenado. David se enojó y le reprochó al mensajero tal como lo había previsto Joab. El mensajero le respondió, aquellos hombres no atacaron por sorpresa, efectuando una salida a campo abierto, pero nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Fue entonces cuando sus arqueros nos dispararon desde lo alto de la muralla. Algunos de las guardias del rey murieron, y entre ellos Uría el Eteo. David dijo al mensajero, trata de reanimar a Joab con este mensaje mío. No te aflija por este asunto, porque la espada devora hoy a unos y al día siguiente a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, así tú le darás ánimo. Cuando la esposa de Uría supo que su marido había muerto, hizo duelo por él. Terminando David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Ella luego dio a luz un hijo, pero la acción que cometió David desagradó a Yahvé. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán, vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió, tú eres ese hombre. Esto dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí, rey de Israel, y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la familia de tu Señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel, y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado, haciendo lo que no me gusta?
tú no solo fuiste el causante de la muerte de Uría, el heteo, sino que además le quitaste su esposa. Si tú has asesinado por la espada de los amonitas, pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Uría, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Yahvé: haré que tu desgracia parta de tu misma casa. Tomaré tus esposas en tu presencia y se la daré a otro, que se acostará con ella en pleno día. Tú hiciste esto sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que digo a la vista de todo Israel y a plena luz del día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Natán le respondió: Yahvé por su parte perdona tu pecado y no morirás. Pero como ofendiste a Yahvé en este asunto, el hijo que te nació morirá. Dicho esto, Natán se marchó a su casa. Yahvé hizo que enfermara gravemente el niño que la mujer de Uría había dado a luz, y estuvo muy mal. David rogó a Dios por el niño, ayunó rigurosamente, y cuando volvía a su casa se acostaba en el suelo. Los ancianos de su corte iban a rogarle que se levantara de ahí, pero él no le hacía caso y se negaba a comer con ellos. Cuando el niño murió, el séptimo día, todos terminaron darle la noticia, pues decían: cuando aún vivía el niño, no hacía caso de nuestro consejo. ¿Qué disparate no hará si les decimos que murió el niño? Pero por sus cuchicheos, David comprendió que su hijo había muerto. Preguntó pues: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se puso ropa limpia y se fue luego a la casa de Yahvé a orar. Al volver a su casa pidió alimento y comió. Sus oficiales le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño vivía ayunaba y lloraba, y ahora que ha muerto te levantas y comes. David le respondió: mientras el niño vivía ayuné y lloré, pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño no morirá? Pero ahora que murió, ¿por qué voy a ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Después David consoló a Betsabé, su esposa, y tuvo relaciones con ella, y le dio otro hijo al que llamó Salomón. Yahvé amó a este niño y mandó por medio del profeta Natán que le pusieran el nombre de Jedidat, es decir, amado de Yahvé. A Rabat asaltó la ciudad y la tomó. Le quitó al dios Milcón su corona, que pesaba 30 kilos, y puso de adorno en su turbante una piedra
preciosa que allí había. El botín que llevó de la ciudad fue enorme. En cuanto a sus habitantes, lo hizo salir de la ciudad, lo puso a manejar la sierra, las rastras y las hachas de hierro, y lo hizo trabajar en la fabricación de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Y luego David y todo su ejército volvieron a Jerusalén. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios nuestro Padre habla a través de su palabra en todo tiempo a cada uno de nosotros de una forma personal. Te invito a descubrir qué dice la palabra de Dios cuando tú la lees.